Muy buenas, collacies y collacios, como vos anunciemos en nuestras redes, un nuevo directo aquí en Alderiques. En este caso, camudamos totalmente de temática. Vamos vamos a ir para Sisión, porque vamos a falar de una noticia que se está moviendo ahora, bueno, en la prensa, en general, en las noticias, que y el tema de lo que y el solarón. Vamos a explicaros y vamos a enseñaros de alguna infografía, vamos a enseñaros un vídeo, una entrevista que grabemos allí con Verónica también, de una plataforma, y ya tenemos al otro lado, justamente, en este caso, a Pepín Fernández, que lle de la plataforma, de una plataforma que surgió en Sisión que tiene el nombre de Un pulmón para el solarón. Llamémoslo ahí. Pepín, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues a lo primero, dateles más fonderes gracias por estar con nos este nuevo directo en Alderiques. Vamos a falar un poquitín de lo que ya les noticias que están surgiendo a lo largo de estos últimos días, que ya el tema de un nuevo, vamos a decirlo, una nueva idea para el solarón. Pero lo primero, Pepín, para que se centre la siente como nos ven, digamos, per todo el mundo, por esto de les no estén sí, estamos en directo, son las 8:10 de este domingo 21 de Payares. ¿Qué es esto del solarón? ¿Qué es esto del solarón en Sisión? Bueno, pues esto del solarón ya é unha cosa que non afecta solo a xente de Sisión e é importante eso que acabes de decir porque son muchos perres que parte va a ponerles el ministerio, parte el Principado, parte el ayuntamiento y Sisión, la forma en que se entra en Sisión, la forma en la que se organiza la movilidad en Sisión tiene mucha influencia non solo para a xente de Sisión, sino tamén para a xente de fuera. Entonces, el solarón é un solar grandón, ya como en Asturias gustamos decirles cosas así, pues como el Molinón, pues el solarón. É un solar grandón que aí va 20 años cuando estrocen la estación que estaba de va ya muchas décadas y ponen una estación provisional que sigue siendo provisional y desen un solar entre lo que lleva la Plaza del Humedal y la estación provisional. Ese solarón, una parte de él acondicionóse, no podemos decir de parque, sino más bien casi de prau, y está siendo usado por la gente como parque, porque es una zona verde en un sitio que no les hay, ¿no? Entonces, eso y el solarón. Entonces, ahora la cuestión hicimos de una plataforma que la verdad tenía que haberlo mirado antes de hablar contigo. Yo cuento que llevamos ya 4 años, me parece, con este tema. Aunque bueno, el plan este de todo lo que va al rollo de estas cosas lleva ya 20 años. Entonces, nosotros lo que decimos es que queremos que sea una zona verde, que sea un pulmón para Sisión, que la entrada a Sisión sea un parque y sea una zona verde. Eso es lo que decimos como plataforma en la que estamos siente, pues todo el que se quiere unir a nos y siente pues diverso y diferente que nos unimos en torno a este objetivo. Sí, porque llama la atención eso, lo que decíamos, que estamos falando eso había una antigua estación en lo que ya era el humedal, en Sisión, eso esbarrumbaron lo entero, había unas vías que entraban per Sisión y digamos que construyeron otra estación que pusieron provisional, pero lleva cuanta ya, vamos, provisional. Lleva mucho tiempo. Y una de las queses más importantes, porque estamos hablando que Sisión y una de las pocas ciudades que no tienen una estación de autobuses al uso, porque sigue siendo la estación antigua del Alsa, esta empresa asturiana, una estación antigua que inclusive tuvo un problema porque bueno, cayó un cacho de una de las paredes o lo que sea y hubo feridos y todo. Quiero decirte que muchas veces los propios esos autobuses de Alsa tienen problemas para dar vueltas porque hay una estación que estamos hablando de los años 40, 50, ¿no? Del siglo pasado, Pepín. Y lo que sí, eso llama mucho la atención, una ciudad tan grande como Sisión, la ciudad más poblada de Asturias,
que non tiene unha estación de autobuses al uso e que despois todo eso quedó como provisional y quedó ese solarón, por ese nombre, ¿no? Que usamos los asturianos siempre para las cosas grandes. En este caso quedó ese solarón, ese espacio que vamos a ver ahora en un vídeo que grabemos con Verónica fai unos años. Y eso lo que está detrás hay muchas ganas de construir allí, ¿no? Grandes edificios, porque claro, la ciudad va medrando, eso en antes ya era, digamos que prácticamente estamos hablando que queda, hombre, no en el centro de la ciudad, pero sí que queda en un sitio muy atractivo para lo que son los constructores, ¿no? Las empresas constructores, ¿no? Bueno, ya que mencionaste tres cosas que cada una de ellas casi nos faría para charlar una hora, ¿no? Primero, una cosa que dijiste, estamos hablando de un terreno que fue siempre público, es decir, que ya Jovellanos fala de al lado de la carretera vizcaína tenía que haber un parque, ¿no? Tenía que haber una zona verde, y luego ya un terreno de dominio público ferroviario y por lo tanto ya público, siempre fue público, y esto ya un tema importante. Estamos hablando de un terreno público que sigue siendo público a día de hoy y que desde la plataforma queremos que siga siendo público. Primera cuestión. Segunda cuestión. En estos 20 años llévense gastados varios cientos de millones de euros. Probablemente nos daría para construir otro UCA. Todo lo que se gastó ya, entre estudios, derribos, provisionalidades y el tunelón, vamos a llamarlo también, el tunelón del famoso Metrotren. Y hay unas palabras fetiches que se usen, plan de vías, Metrotren, pero que no son nada más que palabras de marketing que sacaren en un momento determinado para unas campañas electorales. Pero detrás no hay nada. Entonces, todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.